Hola chicos, buenos días. El día de hoy vamos a empezar con las clases virtuales en el curso de personal para cuarto grado. Bueno, para empezar, hoy vamos a hablar acerca de la historia. ¿Qué cosa es la historia? La historia son los hechos pasados, hechos por el hombre y que hayan marcado en la vida de cada persona y de la cultura un hecho importante. Por ejemplo, puede ser el Día de Independencia, en, el descubrimiento de las líneas de Nazca, el primer gobierno de Fujimori, etcétera, etcétera, etcétera. Son hechos que han trascendido en el Perú y hasta ahora no, han cambiado, ¿no? Han cambiado lo que nosotros conocemos. Pero no solamente historia es eso, también historia es los hechos no tan importantes, o mejor dicho, importantes para uno mismo. Por ejemplo, eh, puede ser lo que yo he hecho el año pasado, lo que yo he hecho ayer, ¿no? Todo eso se convierte en historia. Bueno, para ver esto, vamos a observar el libro. Ya, pero ¿cómo medimos el tiempo? Según el libro indica que para medir el tiempo necesitamos unas herramientas. Las herramientas son el día, la semana, el mes, el año, la década, el siglo y el milenio. Cada tiempo que te he dado tiene un determinado, una determinada cantidad de tiempo. Por ejemplo, el día dura 24 horas, la semana dura 7 días, ¿no? El mes dura 30, 31 días y así sucesivamente hasta el milenio. Cabe resaltar que para poder medir el tiempo necesitamos también conocer una herramienta muy importante que nos va a ayudar. ¿Cómo se llama esa herramienta? Esa herramienta es la que nosotros vamos a conocer como línea de tiempo. Pero antes de empezar con la línea de tiempo, debemos entender primero que el año cero, ¿qué cosa es el año cero? Bueno, en la historia se dice que el año cero es a partir la marca del nacimiento de Cristo. Entonces, por ejemplo, si los dinosaurios aparecieron hace 70 millones de años, un ejemplo, si contara desde esa época como años, significa que no estaríamos en el año 2020, sino estaríamos en un año más alto, ¿no? Estaríamos en el año 70 millones 2020, un ejemplo. Entonces, el tiempo se divide en dos partes con el nacimiento de Cristo. Ahí se considera año cero. Entonces quiere decir que si los dinosaurios vivieron hace tantos años, son antes del cero, o sea, antes de Cristo. Y los que vienen a ser después de ese año vendrían a ser después de Cristo. Por ejemplo, nosotros vivimos actualmente después de Cristo. Estamos 2000 años 20 después de Cristo. ¿Ves? Y así vas a contar. No, la vida que nosotros tenemos ahora es contada a partir de ese año. ¿Entiendes? Y así, si tú retrocedes a la época, por ejemplo, a la independencia del Perú, a las primeras, no, por ejemplo, a la guerra con Chile o cualquier hecho importante, va a ser después del año cero. Pero si tú quieres hablar, por ejemplo, de la evolución del hombre, cuando el hombre fue cambiando a través del simio y todo eso, estarías antes del año cero. Muy bien. Ahora que ya tienes claro cuál es el año cero, vamos a ver una línea de tiempo. Por ejemplo, acá hay una línea de tiempo. Se puede hacer de esta manera, una flecha, una línea recta con dos extremos. Y en el medio tú vas a poner el punto que va a dividir esos dos tiempos en dos segmentos. Por ejemplo, en la línea que yo te he explicado, estamos hablando de la línea cero. El año cero, que es antes y después de Cristo. Todos los hechos de nosotros estarían después, ¿no? En el año a partir de esa fecha. Pero ¿cómo hago entonces una línea de tiempo si la quiero basar en mi vida? Es muy sencillo. Lo único que debo hacer es también preparar esto, una línea recta, pero en la mitad no voy a poner el año cero. ¿Por qué? Porque yo no he vivido desde antes de que existiera Cristo. Para eso yo necesito poner un hecho importante, tan importante en mi vida que marcó mi vida. Por ejemplo, puede ser el día
de que me cambié de casa, o el día de que nació mi hermanito, las cosas cambiaron. Todos esos cambios van a hacer que haya hecho algo importante en tu vida y que haya modificado todo. Por ejemplo, no me refiero a mi cumpleaños, ¿no? Mi cumpleaños pasó y ahora soy así. No, en verdad eso no te cambió tanto. Pero un ejemplo de, imagínate que una señora de Venezuela, ¿no? Que ahora han venido. Imagínate que hubiera venido de allá y esta persona, al venir acá al Perú, su vida cambió. Así que si hacemos una línea de tiempo desde que ella nació hasta este año 2020, el, el medio o el cero vendría a ser en este caso el viaje a Perú. ¿Te das cuenta? Así es como vamos a poder hacer nuestra línea de tiempo. Muy bien, acá tenemos algunos hechos importantes como la cultura Paracas, ¿no? que se descubrió en esos años antes de Cristo, 100 a 500 más o menos. La vida del virrey quinto, Francisco Toledo, ¿no? Que vivió después de Cristo, como dice acá, y también el libertador San Martín, ¿no? Que declaró la independencia de nuestro país, ¿no? Después de Cristo. Muy bien. Bueno, entonces esos son los puntos importantes en este tema, que tal vez no entiendas. Son muy sencillas, en verdad. Acá estamos hablando de la actualidad, fechas importantes que tienes que investigar, eso sí. Y acá en esta línea de tiempo vas a tener que completarla con tu vida, ¿ya? Puedes hacerla también en tu cuaderno si te queda muy chica. Y en esta pregunta que tal vez algunos tengan dudas, acá solamente tienes que interpretar las fechas de acuerdo a siglos. Por ejemplo, si acá hablo 5 siglos antes de Cristo, tendrías que poner la fecha en números romanos, ¿ya? Y acá que está en números romanos, tendrías que ponerlo en años, y así sucesivamente. Cualquier duda, está. Bueno chicos, me despido. La siguiente clase, hasta la siguiente clase. Nos vemos.